Todos aprendimos a la fuerza una sigla que muchos de nosotros no conocíamos antes del año 20, la sigla UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que habían médicos especializados en la medicina intensiva, cuyo día se conmemora hoy. Por eso hemos invitado a la presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, la doctora Mónica Mesa García. Muchas gracias, doctora. Felicitaciones por su día hoy. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a RPP por la oportunidad que nos dan de comunicarnos con el público en general y brindar, en primer lugar, un saludo fraternal a todos los médicos especialistas en medicina intensiva y también a aquellos médicos no intensivistas que por necesidad tienen que trabajar en todas las áreas críticas de nuestro país, afrontando una realidad muy dura, que es la sobredemanda de los pacientes críticos y que tienen que hacer todos los esfuerzos por mantener estándares de calidad a pesar de las limitaciones y tratando de dar lo mejor. Tengo entendido que hay 900 médicos intensivistas en el Perú, de los más de 70.000 médicos que hay, es bastante poco en realidad como porcentaje, y 64 solamente especializados en la medicina intensiva para niños, y son ciertas mis cifras. Ahora bien, en caso de necesidad, 900 médicos intensivistas, ¿cuántas camas pueden atender? Lamentablemente, el requerimiento real, la brecha es tener por lo menos 3.000. Pero eso en nuestro país es muy duro. Hablemos de cifras. La densidad de médico por población que debería tener el Perú, ¿no?, debería ser en promedio 3 por cada 1.000 habitantes. El Perú no llega ni a un poco más de 1.5 por 1.000. Y a nivel de camas, nosotros hemos afrontado la pandemia y seguimos con un déficit tremendo. Los estándares internacionales hablan de tener por lo menos un promedio de 12 camas, ¿no?, por 100.000 habitantes. El Perú afrontó la pandemia con una cama. Sí, entre los peores del mundo. Nuestra situación, tal como nos pescó la pandemia en el año 20, era catastrófica. Efectivamente, se hizo evidente la falta de camas. Habían pacientes que no podían ni siquiera entrar al hospital, y menos estar una vez dentro en una sala UCI. ¿Cuántas tenemos ahora? ¿Cuál es la situación ahora de los recursos hospitalarios públicos de camas UCI? Bien, la situación actualmente está complicada porque seguimos con listas de espera de pacientes críticos. Actualmente, ¿no?, si registramos las cifras hasta la cuarta ola pandémica, llegaron a implementarse un total de 4.000 camas que nuestra sociedad no le puede llamar camas UCI, porque para llamar camas UCI, por definición del mismo ente rector, tiene que tener de líder a un médico intensivista, y eso no se dio. Entonces, evidentemente necesitamos trabajar en ello, ¿no es cierto? Porque no podemos dar la garantía de que la población sea atendida por un especialista que tiene las competencias para poder liderar no solamente el médico intensivista, está una enfermera capacitada, el personal técnico, terapistas respiratorios que reducen el tiempo del paciente en ventilación mecánica y además dar a conocer a la población algo muy importante, señor Carvalho, que nosotros ya no tenemos el concepto de UCI a un espacio reducido. Nosotros hemos crecido tanto, más allá de la norma técnica del 2005 que regula nuestro funcionamiento, hacemos atención extramuro. ¿Qué cosa decir? Fuera de las paredes de las UCIs. Y eso quiere decir que ustedes salen con su personal auxiliar y con la tecnología, porque un ventilador mecánico no tiene todo el mundo en su casa. En algunas circunstancias sí y en otras no, dependiendo de que tengamos equipamiento de mantenimiento. Porque imagínense, 4.000 camas que crecieron con ventilador y monitor. Pero no solamente crece el recurso médico, tiene que crecer los ingenieros, los técnicos, las computadoras, el sistema de red de información. La gestión de camas es muy importante. Eso no ha crecido. Dígame una cosa, ¿bajo qué razones están ahora ocupadas las camas UCI en nuestro país? Por ejemplo, ¿hay casos de dengue que llegan hasta una sala UCI? Hemos tenido, por supuesto, casos de dengue grave con particularidades y una epidemiología completamente diferente, complicaciones cardiovasculares, neurológicas bastante complejas y ha afectado a la población adulta mayor, población que normalmente en Lima no teníamos. Es más, hasta se han tenido que contratar personas para que puedan hacer la atención fuera de cuidados intensivos. Entonces, esta realidad que afrontamos... En otras salas. Así es. Que se adaptan con su ventilador mecánico. Porque nosotros no podemos esperar a que el paciente ingrese. Fíjese la realidad en cifras. Un paciente en UCI
tiene una lista de espera, puede esperar entre 2 a 7 días por ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Pero y un si es paciente intensivo, posoperado, por definición no puede esperar 7 días, señora. correcto, así es. Mesa García. Así es. Entonces, ¿qué hacemos? Programamos médicos intensivistas en interconsultas para que atienda exclusivamente a esos pacientes que no pueden acceder a la unidad de cuidados intensivos, porque nuestra prioridad son los pacientes. Pero muchas veces esa realidad no es tangible, no se sincera en cifras. Y otro concepto que también hay que borrar, no existe la cama libre en UCI, no existe. Lo que existe son listas de espera y una brecha con una demanda insatisfecha que tenemos que medir por hospital y que esto embarga a todo el Perú. Desde luego, esto cuando hay una pandemia, hay una emergencia masiva de un incendio en Villa El Salvador, colapsa las unidades de cuidados intensivos precisamente porque ya hay pacientes en lista de espera. Igual los pacientes posquirúrgicos. Fíjese usted, un paciente posquirúrgico grave que se complica debe esperar en sala de recuperación anestésica hasta 48 horas. Es por eso que nosotros actualmente en todas las unidades de cuidados intensivos se programa no solamente el médico que está atendiendo al pie del cañón a su paciente, sino también tiene que programar médicos para afuera. De acuerdo. Estos temas quirúrgicos naturalmente pueden ser previsibles, mientras que los afectados por enfermedades como el dengue no. Por eso quisiera saber más o menos cuántos enfermos de dengue hemos tenido en salas UCI en nuestro país. Mire, un promedio nosotros hemos tenido o hemos atendido en semana desde que comenzó esto, entre abril y mayo, hasta hace un mes. En mi unidad de cuidados intensivos hemos atendido por lo menos, si no es 1, hasta 3 pacientes en simultáneo graves en ventilador mecánico con dengue. Ahora, esta realidad definitivamente no la hemos tenido antes. ¿Tiene usted datos, cifras sobre la curación de esos casos? Bueno, si son atendidos oportunamente, lo cual lamentablemente ha sido muy complicado manejar, el dengue no es una enfermedad que debería ir evidentemente a un fallecimiento. Sin embargo, cuando el paciente tiene ya otras complicaciones neurológicas, cardiovasculares, adulto mayor, y esto se da en pacientes que tienen, como hemos tenido, diabetes, hipertensos, cardíacos, adultos mayores, ya las cifras se van complicando, ¿no? Pero esta realidad de demanda insatisfecha de cuidados intensivos justamente afecta no solamente a los pacientes con dengue, sino también en cualquier momento tenemos una emergencia masiva. Y tenemos que poner a disposición camas, UCI. En cualquier momento, ¿qué cosa quiere decir? ¿A qué está temiendo usted? Bueno, podemos tener fenómenos de origen natural como un sismo, que estamos, así como esperamos otra pandemia, también podemos esperar un sismo. De hecho, en el Perú tenemos sismos. Nosotros hemos afrontado en la región de la selva y en la sierra del Perú sismos que han afectado por la vulnerabilidad de nuestro país y hemos tenido que atender pacientes, ¿no? Entonces, el Perú es un país de muy alto riesgo para cualquier fenómeno, inclusive antrópico, es decir, los incendios. Te ha visto también cómo hemos afrontado incendios en Lima, en la misma capital, y nos ha sido difícil. Sí, con una mortalidad terrible, ¿no? En algunos casos. Sí. Ahora, dígame una cosa, la formación de los médicos intensivistas, porque no todos tienen la capacidad mental, emocional, para poder trabajar en un campo como ese. Explíqueme, por favor, ese dato y dígame a su vez qué porcentaje de los médicos intensivistas, nos ha dicho 900 en nuestro país, son mujeres y qué porcentaje son varones. Mire, en realidad la formación de nuestros colegas intensivistas tiene actualmente varias aristas. No solamente es el saber la fisiopatología correctamente del paciente, sino tener habilidades blandas en comunicación. Eso requiere tiempo y dedicación. Y no basta a veces con solo 3 o 4 años de medicina intensiva para poder forjar todas esas cualidades que implican ser un gran comunicador y manejar al paciente en la peor condición y sobre todo colindar con periodos de estrés grandes, porque sí, pues, esta especialidad es la que menos tolerancia al error más serena permite. Que de nuestra sociedad debe ser destinada a eso. Ahora, hay un campo específico, que es el de los urgentistas que tienen que atender pacientes en las ambulancias para que lleguen vivos a los hospitales. Díganos una palabra sobre esa especialización médica que merece todo nuestro homenaje el día de hoy.
Bien, el paciente crítico también está en la parte del prehospitalario, como usted maneja el término, ¿no? Y también dentro de las salas de emergencia, porque ahí también hay pacientes críticos. Y la realidad es bastante dura también. No obstante, estos pacientes que están en estos ambientes son los primeros que nosotros tenemos que abordar, ni bien toquen el hospital. Y ahí comienza también parte de la cadena del debilitamiento en salud pública, porque no solamente estas ambulancias tienen que ser medicalizadas. Existe un grueso que puede dar una atención como paramédicos y dar la atención inicial ahí en el campo, para llevarlo estabilizado al paciente, ¿no? Y poderle dar esa atención en medicina intensiva que requiere. Una última pregunta respecto a las grandes concentraciones de masas que en los últimos tiempos son sobre todo musicales. Hemos visto decenas de miles de jóvenes acudir al llamado de algunos grupos musicales y hay siempre equipos de emergencia. ¿Entre ellos hay intensivistas? Los que acuden a estos tipos de eventos son personal que atienden emergencias en primera intención, que le llamamos nosotros emergencias locales. Atienden a veces personal capacitado, paramédico, médicos sí, desde luego, pero no necesariamente médicos intensivistas. Porque cuando hay una estampida o hay una explosión o hay alguna corrida, en la cadena de atención pánico, lo que existe es comunicación, es decir, el médico que está atendiendo la emergencia tiene que comunicarse vía telefónica o a través de un sistema de comunicación con el hospital para definir qué requerimientos tiene ese paciente. Yo no olvido el año 64, yo tenía la edad ya de niño, que sucedió lo que sabemos con cientos de muertos en el Estadio Nacional, ¿no? Usted recordará, en su momento era la más grande cantidad de muertos como consecuencia de una masa que asistía a un partido de fútbol, Perú contra Argentina. Muchísimas gracias, señora Mesa García, y le ruego que transmita a sus 900 colegas nuestro saludo más sincero. Las hemos visto sufrir y los hemos visto morir, porque hay un porcentaje considerable de los médicos fallecidos que son de su especialidad durante la lucha contra la pandemia del COVID, que esperemos que no se repita, pero por eso mismo hay que estar preparado para hacerle frente. Muchas gracias por su sintonía. Una vez más, felicitaciones por el Día de la Medicina Intensiva en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre la medicina del alma.